Muy bien, ¿y a ti? Y bueno, más o menos. Pero bueno, acá andamos. Ya empieza lo interesante. Pero bueno, no sé si alguien antes de empezar con lo que nos concierne el día de hoy tenga alguna duda respecto a lo que checamos la semana pasada. No, ninguna. Va- Vamos bien entonces. Y bueno, entonces les decía que ahorita nos tocaba ver vectores, pero antes de empezar con vectores, nada más una pregunta rápida. ¿Alguien hizo el problema? Bueno, vamos a hacer el problema del centro de la Tierra, así como nada más como, déjenme de hecho lo abro en el otro Jamboard para no saturar todavía. Entonces, ¿alguien intentó el problema del centro de la Tierra, del centro de la Tierra, del radio de la Tierra para calcularlo? Y tomar el silencio sepulcral como un no. Entonces, no sé si quieren que lo revisemos o tener más tiempo para hacerlo ustedes, intentarlo. Si podemos revisarlo, mejor. Sí, bueno. Entonces vamos a... ¿Se te complicó y no puedes? No te preocupes, no te preocupes. Luego pasa eso y pues, ajá. Entonces, vamos a ver lo que dice. Digo, mi redacción está medio curiosita porque es una traducción medio mala del inglés, pero sí se lo intento. Más que mal hecha la aventón. Me llegaste algo, pero no salió, no, chale. Fer, ¿ya puedes empezar a grabar, por favor? ¿Ya? Entonces, ahora sí, bueno, vamos a hacer antes que nada este problema, ¿no? Nos dice que, bueno, hay que encontrar una expresión para el radio de la Tierra con los datos que nos presenta esta situación, ¿no? Dice, calcular el ángulo de inclinación primero que tiene el horizonte respecto a la punta de la montaña. ¿Cómo es posible calcular el radio de la Tierra como se muestra en la figura? ¿No? Y bueno, y luego nos dicen, demuestra que el ángulo que hace dentro de la Tierra tiene el mismo valor que el ángulo que hace el horizonte con la horizontal en la punta de la montaña. Aquí este ángulo de inclinación es por cómo nos está estructurando el ángulo que hace el horizonte con la horizontal en la punta de la montaña. Entonces ahí nos interesa dibujar una situación de ese estilo. Bien, ahorita nos interesa calcular una expresión para el radio de la Tierra. Entonces nos conviene expresar esto de una forma en que podamos encontrar ese radio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sabemos que el radio tiene que ver con algo que tenga una forma esfericosa, ¿no? Esférica. Entonces, primero que nada, pues ponemos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos sacar? Un radio, que es parte de una esfera, en este caso su proyección, que es un círculo. Entonces ponemos ahí el círculo y ya vemos luego qué hacemos, ¿no? Luego, nos dice una punta de una montaña, es decir, esta montaña va a tener cierta altura, ¿no? Que ya calculamos que nos quedó de 4.870 metros. Ahora, vamos a suponer que vamos a tener por acá Nuestra Señora Montaña. Digo, es una exageración, obviamente va a estar muchísimo más pequeña la montaña en comparación con el radio de la Tierra, pero nada más es como que para que se note, ¿no? Que sea evidente lo que estamos intentando hacer. Y luego acá vamos a tener que aquí va a estar el radio de la Tierra, ¿no? Por acá. Es más, déjenme lo pongo en otro color para que sea más terroso, más verde, ¿no? Estereotípicamente terrestre. Va, ahí está, ¿no? Entonces, acá vamos a tener Nuestra Señora Montaña. Déjenme lo pongo aquí, a la Señora Montaña, que va a tener una altura h. Esa altura h ya la calculamos, ese fue el inciso anterior. Y bueno, si recordamos nuestra estrategias para problemas, primero que nada hacíamos un dibujito, ¿no? Aquí ya está el dibujito y vamos a ver qué podemos hacer más. Luego nos dice,
el ángulo de inclinación que tiene el horizonte respecto de la punta de la montaña, y acá abajo nos dicen el horizonte con la horizontal en la punta de la montaña. Aquí una pregunta, ¿alguien sabe cómo se puede encontrar una expresión para la horizontal? ¿O cómo definiría uno una recta horizontal en un punto dado? Sobre una superficie terrestre, o dicho de otra manera, ¿qué significa que algo sea horizontal o que algo sea vertical? ¿Alguna idea? La que sea, es buena. Nada más hay que hacer como la lluvia. Que tenga un ángulo de 0 grados. Un ángulo de 0 grados con respecto a quién. Al suelo, bueno, al punto más bajo. Al suelo. Esa idea me gusta. No, nosotros estamos, si ustedes lo ven, en la superficie de la Tierra, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos que tenemos el suelo, es decir, que tenemos algo plano. Entonces, una recta horizontal va a ser aquella que sea, que, digo, si le hacemos mucho zoom a esto, que sea prácticamente el plano de la Tierra en el que vivimos, ¿no? Este de aquí. Entonces, pues sí, en general podemos ver una horizontal como una recta que sea perpendicular a un radio que vaya del centro de la Tierra a un punto, y en ese punto dado, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a este otro lado de la Tierra, por así decirlo, aquí yo quiero encontrar una recta horizontal, entonces lo que voy a hacer es trazar una recta que cumpla, que sea perpendicular a la vertical, ¿no? Y dicho de otra manera, que sea tangente a la circunferencia en este punto. Este es un, no sé si esto rima, prueba, un dato matemático importante. Una recta que sea tangente a una circunferencia va a ser perpendicular al radio en ese punto dado, a un radio en ese punto dado. Es decir, yo tengo aquí el señor radio, y para trazar una recta tangente a esta circunferencia me va a quedar que esa recta tangente va a ser completamente perpendicular al radio. Esa es una propiedad importante. En el caso de la superficie terrestre, nuestra recta tangente a la superficie va a ser una recta horizontal, y nuestra recta vertical va a ser una que va a ser paralela al radio de la Tierra en este punto dado, ¿sí? Entonces, esta va a ser una recta vertical que contiene a un radio de la Tierra, y la horizontal va a ser perpendicular a eso. Entonces, nos dicen que encontremos una horizontal en la punta de la montaña. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, si nosotros hacemos la prolongación del radio de la Tierra para acá arriba, a cierta aproximación, vamos a encontrar que vamos a tener una recta que va a ser igualmente un ángulo de 90 grados con respecto a esta, que va del centro de la Tierra a este punto. ¿Sí? Eso es más o menos lo que es una recta horizontal en esta edad. Bueno, y luego, y no es lo mismo una horizontal que el horizonte. El horizonte es el último punto que uno alcanza a ver en la Tierra. Por ejemplo, si ustedes ven el mar, en la parte más lejana del mar, donde ya se pierde el lado, como que se ve una curvatura, ese es el horizonte. Si uno se queda viendo a lo lejos, nublado, va a haber un horizonte medio difuminado, pero a fin de cuentas un horizonte. Entonces, el horizonte es el punto más lejano que uno alcanza a ver sobre la superficie de la Tierra. Entonces, aquí nos interesa dibujar una recta, déjenme la pongo en rojo, que vaya desde la punta de la montaña. Bueno, aquí no se tiene mucha cara de montaña esto, pero pues, ajá, ahí está, la montaña. Entonces nosotros queremos una recta que vaya de aquí lo más lejos posible. A ver, si nosotros vemos aquí, llegamos a un punto, podemos ir más lejos. Llegamos aquí, llegamos a un punto, podemos ir más lejos. Si estamos aquí, llegamos a un punto, podemos ir un poco más lejos, hasta que aquí, bien. Cuando esta recta se vuelve tangente a la circunferencia, ya uno no puede llegar a ver más lejos porque la misma Tierra interfiere en el camino, ¿sí? En este punto de aquí, más o menos, ahí, en ese punto donde toca la circunferencia con la recta roja, ya se pierde como que la continuidad. Es decir, si yo me quisiera ver un poquito más para abajo, ya no podría porque me estorbaría la Tierra. El punto más lejano que puedo ver entonces es con una recta tangente, que es más o menos por acá. Y entonces, aquí observen la construcción que nos quedó. Tenemos esta recta tangente
Y nos dice el enunciado del problema que vamos a tener un ángulo que hace la horizontal, el horizonte con la horizontal, ¿no? Entonces, inmediatamente podemos deducir que este ángulo que nos están hablando es este de aquí. Y ese ángulo, por los datos del problema, va a ser este ángulo alfa. ¿Cómo se dice? En el documento que está en el Classroom ya venía más explícitamente esta situación, pero bueno, nunca está de más recalcarla. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Todo bien. ¿Sí? Va, pues, continuemos. Ya saben que cualquier cosa ahí me avisan, ¿no? Y bueno, entonces, ya tenemos esto. ¿Qué podemos completar? Bueno, estamos hablando mucho de trigonometría, entonces podemos completar este triangulito de aquí, ¿no? Los audios estoy haciendo con verde, entonces aquí vamos a hacerlo con verde. Este que va a ir del centro de la Tierra, este punto dado, ¿no? Y aquí, recuerden lo que habíamos dicho. Esta recta ya vimos que por criterios de que es la máxima distancia que se puede ver de aquí a acá, esta recta necesariamente, bueno, este segmento de recta necesariamente va a ser tangente a la circunferencia en este punto. Y recuerden que habíamos dicho que todas las rectas que fueran tangentes a una circunferencia van a ser perpendiculares al radio de ese punto, vaya. Entonces, aquí podemos concluir que por construcción, por las propiedades del sistema, este ángulo de aquí tiene que ser 90 grados, es decir, que estas dos rectas, la roja y la verde de acá, tienen que ser perpendiculares, lo cual nos va a simplificar mucho el problema, porque bueno, ya sabemos que la trigonometría de los triángulos rectángulos es la más sencilla que tenemos, ¿no? Bien, luego, en un punto del problema nos piden justificar por qué este ángulo que se forma aquí, entre los dos radios, el ángulo interno, por así decirlo, se veía mejor en la figura de la tarea de los problemas del Classroom, por qué estos dos ángulos son iguales. ¿Alguien puede decirme por qué este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá? ¿Cómo lo justifico? Es isósceles. Ya. Es aproximadamente isósceles, pero no nos ayuda para justificar eso. Porque, mira, aquí tenemos este que va a medir un radio, ¿no? Luego este va a medir un radio más la altura de la montaña. Y no tenemos forma de justificar que este triángulo que se forma en unir un radio más la altura del radio y la altura de la montaña sea isósceles. Es decir, no tenemos forma de justificar que este cateto sea igual a este otro. Entonces no podemos recurrir a ese argumento. ¿Alguna otra idea? Ahí ya Fernando le está soplando. Ahí hay un ángulo recto que nos va a ayudar a simplificar el problema. Porque los ángulos tienen que ser 180 y si tenemos 90, lo único que queda es que sean iguales los otros. O sea, para que sean, no sé. Ok, en efecto tiene el ángulo alfa completa al otro ángulo a 90. ¿Cuál otro ángulo? Otomi. La que se forma con la hipotenusa. Con la hipotenusa y ¿quién más? ¿Y el tangente? Y la recta tangente y la recta roja. Va. Entonces, este ángulo de aquí tiene que sumar 90 grados con el de acá. Pero ¿cómo yo puedo asegurar que este tiene que, vaya, como afirmo que alfa es su complemento y no que alfa es nada más otro ángulo? Ahí hace falta un argumento para acabarlo de justificar. Vas por buen camino, pero si ves qué es lo que hace falta. Bueno, vamos a checarlo. Ahí, como bien dices, este tiene que sumar 90 grados, ¿no? Pero aquí la cosa es que tenemos que ver que aquí lo fundamental es que esta recta, por cómo la dibujamos, es una recta horizontal. Luego, habíamos dicho que esta recta aquí va prolongada de aquí a acá, va a ser una vertical. Entonces,
el ángulo que se forma entre la horizontal y la vertical siempre va a ser de 90 grados por construcción. Luego, nosotros tenemos acá este ángulo de alfa. Entonces, necesariamente este ángulo que se forma entre la tangente y la hipotenusa y la vertical acá, como decía Otomi, tiene que ser el complemento de alfa, ¿sí? Y ahora, como este es el complemento de alfa, y este es un triángulo rectángulo, este tiene que ser el complemento de alfa, es decir, tiene que ser alfa, el ángulo original, ¿no? Y ya con eso completamos la prueba. Ahí lo importante era anotar que, bueno, aquí teníamos un sistema de una vertical y una horizontal, ¿no? Porque ya con eso justificamos que podemos decir que este ángulo va a ser el complemento de este. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Vale. Entonces ya con eso prácticamente ya acabamos de hacer el problema. Lo único que nos hace falta es completar la trigonometría. Porque aquí, miren, digo, aquí no lo puse, pero bueno, este va a valer R y este va a valer R. Entonces, si vemos de aquí hasta arriba de la montaña, hasta el centro de la Tierra, vamos a tener, aquí vamos a tener una distancia R y luego vamos a tener una distancia H. Es decir, la distancia total va a ser de R más H. Ahí está, R más H, ¿no? Y luego ya conocemos que de aquí a acá, esta parte del triángulo tiene que valer R, ¿no? Por construcción, porque es el radio de la Tierra. Entonces ya con eso podemos utilizar una función trigonométrica, una razón trigonométrica, para relacionar este cateto con esta hipotenusa con este cateto. ¿Alguien ve cuál nos serviría en esta situación? ¿Me repites cuál hipotenusa y cuál cateto? Bueno, la hipotenusa sí la veo, pero ¿cuál cateto? Este que es el radio de la Tierra, que es el que nos interesa, y la hipotenusa que vale R más H. Podría ser coseno o secante, ¿no? Sí, pero bueno, generalmente la que utilizamos es el coseno, porque es más, no necesariamente sencilla, pero bueno, es la más fundamental. Entonces, pues sí, vamos a ver que el coseno de esta cosa va a ser cateto adyacente a hipotenusa, ¿no? Entonces nos va a quedar como R entre R más H. Y esto de aquí nos describe un sistema de una ecuación de primer grado que ya podemos despejar. Ahorita en el chat nos dicen que cuál fue la justificación. Aquí, mira, tenemos que esta recta de aquí por construcción va a ser horizontal. Es decir, que va a ser perpendicular a la vertical. Y la vertical es una recta que va del centro de la Tierra a ese punto dado, ¿sí? Entonces, en este caso, nos va a quedar que esta recta de aquí va a ser horizontal, esta va a ser vertical, entonces este es un ángulo de 90 grados. Luego, el ángulo alfa que hace esta recta tangente a la Tierra en este otro punto con parte de la montaña va a formar cierto ángulo, ¿sí? Y luego, como este ángulo de aquí es de 90, necesitamos que este ángulo de acá valga 90 grados menos esta cosa, ¿no? Para que juntos sumen los 90 grados. Si quieres lo pongo con otro color, con verde. Entonces aquí vamos a ponerle, por ejemplo, el ángulo beta. Y nosotros sabemos que por esta condición azul de aquí, este ángulo recto, necesitamos que beta tiene que ser igual a 90 grados menos alfa, ¿no? Ahorita trabajando grados para no complicarnos la vida. Y luego, sabemos que los ángulos internos de este otro triángulo tienen que sumar 180 grados. Ya tenemos que este ángulo aquí va a ser recto. Entonces necesitamos que estos dos sumen 90 grados. Este ángulo beta va a ser 90 grados menos alfa. Entonces, alfa tiene que ser este otro ángulo de aquí, ¿no? Porque ya sabemos que si le beta le sumamos alfa, es decir, si a este le pongo un signo más aquí, más alfa, se van a cancelar y nos va a quedar 90 grados. Entonces, pues sí, la única forma de completar esto es con que alfa sea igual a este de acá. ¿Sí quedó bien, Héctor? Sí, va. Y bueno, ya luego nada más cuestión de despejar esta ecuación. ¿Alguien ya la despejó? No, pero sale silencio. no tanto. Sí. Va. Ahí háganlo por su cuenta, yo aquí también lo voy a hacer y ya al final si gustan comparamos los resultados, ¿no? Entonces acá podemos pasar el R más H del otro lado multiplicando, o dicho de otra manera, multiplicamos ambos lados de la ecuación por R más H, operamos, nos queda R más H por coseno teta es igual a R, y desarrollamos la operación, nos queda R por coseno teta. ¿Alguien iba a decir algo?
Yo, ¿ese teta es alfa? ¿O es otro diferente? Sí, alfa, pero es la costumbre. Pero sí, tienes toda la razón del mundo. Este es un alfa, no un teta. Muy bien. Muy buena observación. Se me van las cabras al monte, diría mi profesora de química. Bien. Y luego ya nada más cuestión de pasar unas de un lado, otras del otro. Entonces nos queda R por coseno alfa. Y me gusta más pasarlo del otro lado, creo. Entonces voy a decir que H coseno de alfa es igual a R menos R coseno de alfa. Factorizo la R del lado derecho. Me va a quedar R por 1 menos coseno de alfa. Y ya nada más despejo la R. Entonces me queda que R va a ser, esto lo paso del otro lado, entonces va a quedar lo que tenía del otro lado, que es H coseno de alfa. Y esto que lo paso dividiendo, dicho de otra manera, dividiendo al lado de la ecuación por esto, me queda 1 menos coseno de alfa. Si quienes lo intentaron, sí llegaron al mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nadie se perdió? Sí, todo bien. Sí, va. Perdón, ¿lo puede repetir, por favor? Claro. Entonces, bueno, aquí lo único que hicimos fue desarrollar esto, ¿no? R más H coseno de alfa es igual a R, luego R coseno de alfa más H coseno de alfa es igual a R, y luego aquí, la verdad es que yo quiero que esto me quede positivo, entonces lo que hice fue que pasé todo, vaya, las R's del lado derecho de la ecuación, despejé por el lado derecho porque se me hizo más